El Deportivo de La Coruña tenía una oportunidad de oro para poder colarse en puestos de ascenso directos si superaba al Club Deportivo Castellón. Sin embargo, en Castalia se lo acabaron llevando los locales en una jornada donde perdió el Racing de Santander y también tenemos nuevo líder en segunda división. En este caso, el Castellón, después de la victoria en casa, acaba alzándose al frente de la tabla clasificatoria. El Depor, que por el momento se queda en cuarta posición a expensas de lo que pase mañana en ese partido. Bueno, mañana realmente lo vais a ver ya hoy, porque son ahora mismo las 0:54 del ya lunes, cuando estoy grabando esto. Cuarto el Depor a expensas de lo que pasa en ese partido del Málaga, que juega mañana lunes, hoy lunes, depende de cuando lo veas, contra la Real Sociedad. Así que nos ponemos manos a la obra, vamos con el postpartido de este Castellón 2, Deportivo 0. En primer lugar, vamos a hablar de los 11 iniciales de los dos equipos, del de Pablo Hernández, también el de Antonio Hidalgo, y lo vamos a poner en comparativa respecto a lo que comenté en el vídeo de la previa. Únicamente un cambio por parte de cada equipo. En este caso salía el Castellón con Matis en portería, con Melot, Sienra, Alberto y Lucas Alcázar en defensa, Barry, Guerena, Barrena en el centro del campo, Suero, Calatrava, Zipenga y Cámara. Bueno, en este caso, dos cambios únicamente en el Club Deportivo Castellón. Respecto a lo que yo había optado en el vídeo de la previa, inclusión en este caso de Sienra en línea defensiva y también de Suero en esa banda derecha de inicio. Tan solo un cambio. En el conjunto blanquiazul optaba por esa línea continuista de, bueno, Ferri en portería, Altimira, Cuayata laterales, Loureiro, Nubi centrales, y pensaba que iba a seguir esa pareja de José Ángel Soriano en el centro del campo. Sin embargo, apareció de titular Ricky, adelantando en este caso la posición de Soriano. Arriba Jeremai, Mella y también Erashuri, en este caso el sacrificado, entre comillas, fue Luis Micruz, el andaluz que se quedó en el banquillo. En un partido que empezaba, lo dicho, con dudas, ¿no? Tengo un poco la sensación de que los últimos partidos el Depor los está empezando con ciertas dudas y al final lo que nos encontramos pues fue la realidad. El minuto 9 de partido, hay una acción en medio campo prácticamente en donde Jeremai intenta un 1 contra 2, no le sale bien. Recuperó ahí el Castellón, que salió por la parte derecha y pues bueno, Calatrava se la cedió a Cámara. Cámara que acabó golpeando desde la frontal del área en una acción donde está casi todo el Depor por detrás del balón, en una jugada en la que Jeremai está falto de intensidad para meter el pie, para estar, digamos, más vivo en ese tipo de jugadas. Además también Soriano intenta tapar lo que es la progresión en ese carril central en lugar de tapar el interior para un posible golpeo. Creo que se esperaba que continuase y en ese caso Fergio es superado por el palo corto. Un Fergio que sí que ha dejado dudas en este partido, como hablábamos en el vídeo anterior también, de que se necesitaba ese portero que diese puntos. Es verdad que la semana pasada dio esos puntos con ese paradón al final del partido contra el Albacete. Creo que hoy su actuación pues es cuestionable o mejorable, por lo menos podríamos decirlo así. Y eso que antes del gol, pues justo una acción también de Jeremai, que tampoco tuvo su noche. Tuvo un balón prácticamente en línea de fondo, con un balón hacia atrás que era perfecto para que llegase David Mella. Sin embargo, acababa llegando por ahí Sienra, el que no había mencionado yo en la previa, sí lo mencionamos ahora en este postpartido, cortó un balón providencial. Después seguía el partido, pues el Depor al final, digamos que fue de menos a más, hasta el minuto más o menos, bueno, 60, que es cuando llega el gol del Castellón. Ahora vamos por ahí, pero antes hay que comentar mucho de esa primera parte. Hubo una acción, si no me equivoco, era Calatrava el que filtra un balón entre centrales, donde a punto estuvo de llegar también Suero. Y después llegamos al minuto 20, ¿no? Que es quizá la primera vez que uno de los laterales consigue asomar y consigue proyectarse en campo rival. Cuayata en este caso por la parte izquierda, el cual por cierto vio la quinta tarjeta amarilla en la segunda parte, en el minuto 50 para ser exactos, y con ello se va a perder el próximo partido contra la Sociedad Deportiva Eibar. Así que yo, por cierto, en este partido me esperaba la inclusión en el campo de Escudero, precisamente para ganar minutos confianza de cara al próximo partido. Sin embargo, optó por no hacerlo Hidalgo, así que
seguramente veamos a Escudero en el próximo partido y a ver cómo está, ¿no? Esa es una de mis preocupaciones por lo menos. Pero bueno, nada. Lo dicho, asomaba Cuayata en el 20 de partido por primera vez. Alti que aún no se había incorporado. Un Alti que lo noté fuera, creo que es su peor partido desde que está en Coruña. Un partido en el que fue silbado por su procedencia, evidentemente, del Villarreal. El otro día, además, en Radio Marca Coruña, decía que, evidentemente, le deseaba lo peor, deportivamente hablando, al Castellón por esa rivalidad entre Villarreal y Castellón. Pero bueno, nada. En el 22 y medio más o menos de la primera parte, ya en el Ecuador del primer tiempo, sí que vimos a un Lucas Nubi que buscaba constantemente desplazamientos largos. Estuvo cerquita de encontrarlo Zaka, es verdad que era muy complicado, pero al final no se le dio. Un Zaka al cual también vi desesperado en este partido. Entiendo que sea él el titular, aquí entendedme por dónde voy. Que sea él el titular, porque al final creo que aporta más en esa primera línea de presión, que creo que es lo que intenta buscar Antonio Hidalgo. Pero es verdad que yo siempre lo he dicho, que Zaka cuanto menos piense mejor, las cosas como son, pero creo que la inclusión de Mulatieri en la segunda parte pues mejoró un poco ese rol, ¿no? Porque a pesar de su altura, ganó apenas un par de balones por alto, estuvo más pendiente incluso en algún momento de protestar que de jugar. No me gustó nada el partido de Zaka, que es verdad que es el delantero que más goles lleva, el delantero centro que más goles lleva, pero es que lleva sin marcar, ¿desde cuándo lleva sin marcar Zaka? La verdad es que no lo tengo ni en el guión eso, pero lleva varios meses sin marcar. Si no me equivoco, Zakaria Edashuri, que aún marcó antes Mulatieri, pero bueno, ya os digo que al final es una circunstancia que está dando con este delantero que, mira, de hecho lo estoy mirando justo en este mismo momento para conocer cuándo fue ese último gol del delantero neerlandés marroquí. El último gol que marca Zakaria Edashuri es contra el Albacete en el Carlos Belmonte el pasado 29 de noviembre. O sea, para que veáis. O sea, es un delantero que lleva sin marcar pues algo más de 4 meses, ¿no? O sea, es un problema que tiene, bueno, 4 meses sin marcar un gol, y eso evidentemente es un problema para el equipo. Pero bueno, pienso que Mulatieri podría ser el que pueda llegar a aportar mejor desde el inicio, aunque es verdad, lo he dicho, que esa línea de presión, pues bueno, al final podría llegar a cambiar. Pero bueno, lo dicho, que le vi sobre revolucionado y nada más. Vamos a hablar sobre todo de las estadísticas, ¿no? Porque hubo una jugada también cerca del descanso donde era un córner para el Castellón, salió el Depor a la contra y le metió un balón a la espalda, a lo largo, mejor dicho, Soriano a Mella por banda derecha, donde después remató Jeremai y acabó tapando el defensor. Mella fue, desde mi punto de vista, uno de los que más me gustó del partido. Es verdad que no entró mucho en contacto con el juego, pero en el momento que podía correr Mella, ya sabemos cómo es Mella, ¿no? Un jugador súper peligroso en esas carreras largas, y evidentemente pues ahí hizo bastante daño cogiéndole la espalda, en este caso a Lucas Alcázar, batiéndose contra él. Además no podía contar casi con el apoyo de Zipenga porque estaba más volcado en ataque, pero bueno, esto me hace llegar al tiempo de descanso, donde creo que en la primera parte destacaría sobre todo a Lucas Nubi, también a Ricky y a Soriano, quizá cuando se encontraba en este caso con el propio Ricky. Creo que le dio sentido Ricky al centro del campo del Depor, pero bueno, y sobre todo destacó el mal momento que vivieron en este partido en Castalia, tanto Edashuri como también Jeremai, al cual también le vi desesperado en alguna que otra acción. No le vi del todo centrado, pero bueno. Una de mis preocupaciones en estos partidos siempre son el cómo empieza el Depor cada parte, ¿no? Pues en este caso creo que la reanudación fue muy buena. Creo que el Depor a partir del 45 fue superior, me atrevo a decir, al Castellón. Le vimos muy bien con balón. Hablábamos de que justo en la reanudación veías a Quinta Amarilla ya como Cuayata. De hecho, hubo un balón en el 52, un balón de Mella que venía desde la derecha, y ese balón iba hacia la zona del punto de penalti más o menos, y lo toca Edashuri, al cual le quedaba un pelín atrás, estiró la pierna, cortó ese pase, pero le llegaba mejor en este caso a Jeremai, que venía por detrás. Claro, yo entiendo la parte de Zaka, que al final es un delantero, tienes que intentar cazar cualquier balón dentro del área, pero creo que también le ha faltado comunicación en esa jugada. Creo que Jeremai tenía que haber pedido el balón desde atrás. O sea, tú ya ves
desde que sale el balón hacia dónde va. No es una crítica a Jeremai, sino que creo que es algo que puede faltar, ese tipo de comunicación en algún momento. Pienso que perfectamente podrían haber hablado, podría haberle dicho, o mía, o alguna cosa de estas, para pedir ese balón. Pero bueno, a partir de ahí, lo dicho, empezó a llegar el Depor, empezó a acercarse, digo a llegar, a aproximarse a la portería de Matis, porque lo de los remates fue un desastre. Fue un desastre porque, bueno, lo comento ya mismo, no voy a haceros esperar tampoco mucho más. El único remate que va entre palos, porque, ojo, hacemos una pequeña pausa, ¿vale? En las estadísticas de las aplicaciones de fútbol, normalmente los balones que van al palo, ¿vale? No lo consideran remate a puerta, ¿vale? A puerta es dentro del rectángulo de la portería y que en este caso pues es gol o que lo para el portero. El único remate a puerta del partido llega en el minuto 94 con un remate de cabeza de David Mella, que es en la última jugada del partido, que ya me diréis lo preocupante que puede llegar a ser eso, porque en 2 partidos, hay que recordar una cosa, partido anterior contra el Albacete, marcas 2 goles con un remate a puerta, ¿vale? Que a veces hace falta eso en el fútbol, pero es llamativo de que en 2 partidos has conseguido 2 remates a puerta. Eso es lo preocupante en este caso. Es verdad que tiraron, no sé si fueron un total de 10 remates o así, si no me equivoco, pero uno fue nada más que entre palos. Lo dicho, estaba jugando bien el Depor, incluso veíamos un poco más suelto a Guayata, que una de esas incorporaciones al ataque, en vez de colgar ese balón al centro del área para buscar un remate pues de Zaka o de algún hombre que llegase al área, jugó hacia atrás, donde estaba por ahí libre Soriano, que acabó pegándole, tocaba en un defensor y ese balón medio se envenenó y acabó marchándose al larguero. Lo digo así, que al final también estaba siendo unos buenos momentos del equipo y además creo que en cuanto a nivel defensivo, tanto Loureiro como también Nubi en esa segunda parte han estado creo que acertados, especialmente al ir al cruce. Hay una jugada de Nubi que es un balón al espacio ante hacia 2 jugadores que corta y me parece una jugada brutal. Pero, ¿qué pasa cuando el Depor está en su mejor momento? Que llega el gol del Castellón. El gol cambia todo el partido. Es un golazo de Calatrava y aquí tengo sentimientos encontrados con lo de Ferrio, ¿vale? Es verdad que coge a Ferrio descolocado, que el balón le vuelve a entrar por el primer palo, pero también hay que decir que no se lo espera, evidentemente. Tú en ningún momento, jugando como portero, te esperas un remate tal y como llegó lo de Calatrava, que después en esa entrevista post partido para la televisión, para Movistar, dijo que había visto al portero un poco despistado, así que pues si ya el jugador se daba cuenta de eso, quiere decir que muy bien no iba la cosa. Yo entiendo ese, entre comillas, desposicionamiento de Fergio porque va siguiendo la jugada, pero es que no se puede salvar. No se puede salvar, evidentemente. Y el partido de Fergio es de suspenso. Las cosas como son, pero bueno. Y lo dicho, llega en el peor momento esta acción, porque además ya el Depor estaba preparando cambios. Y esto es lo que le lleva a Hidalgo, es hacer un doble cambio. Un minuto después entraron al campo Mulatir y Luis Micruz y se marcharon del campo Zakaria Dashuri y José Ángel Jurado. José Ángel Jurado, que al final mucha gente no entiende que siga jugando, pero es que creo que hace falta un perfil así, un perfil de corte defensivo en el centro del campo, porque el otro corte defensivo que tienes es Grajera y ya no sé ni desde cuándo no juega Grajera, para que nos entendamos todos. Grajera, insisto, que en su máximo pico de forma, por lo que apuntaba y las sensaciones que dejó al principio, más lo que hablaban de él y tal, pues daba la impresión de que en su pico de forma iba a ser el mejor mediocentro defensivo del equipo. Sin embargo, no está siendo así. Es más, no está contando para Antonio Hidalgo, que eso es lo más preocupante todavía. Dato llamativo en el 65 de partido. 5 tiros del Castellón, 2 remates a puerta, los 2 remates a puerta desde fuera del área y los 2 goles. Esto me recuerda al inicio de año, si no me equivoco, que es cuando estaba el Depor muy bien, que a Germán solo le hacían gol desde fuera del área, ¿no? Pues no sé por qué, lo tengo aquí anotado, pero me recordó un poco a eso. Ya en el 73, bueno, en el 72, por cierto, récord histórico de imbatibilidad del Castellón, con algo que no alcanzaba desde el 82 o los años 80, una cosa así, una cifra muy burrada. Pero bueno, en cuanto al Depor se refiere, en el 73 llegaron los cambios.
hubo doble cambio, se marcharon del campo tanto Altimira como Guayata, es decir, cambio en los dos laterales. Altimira, que no estuvo en su mejor partido, no mucho menos, creo que el partido de Altimira es bastante regulero, y Guayata pues fue también de menos a más, ¿no? Pero Altimira se mantuvo en un nivel constante, pero que creo que no le da para probar a Altimira. Entraron, claro, yo pensaba que iba a entrar Escudero, pero no, entró Simón Navarro y entró también Stoichkov, que al final, pues bueno, es una de las badas ofensivas que tienes en ese equipo, en ese banquillo, para intentar dar un paso al frente. Esto provocó una reestructuración del equipo, ¿no? Se quedaban en esa bueno, Ferrio en portería, en el lateral derecho estaba Simón Navarro, en el lateral izquierdo, en ese carril largo que buscaba Hidalgo, estaba David Mella, y en el centro del campo, en la pareja de doble pivote, se quedaron en ese momento Soriano y Ricky, que es una de las parejas que también puede ser interesante en el medio del campo, pero insisto que pienso yo que falta un corte defensivo. Por delante Stoichkov y arriba en la punta estaba Samuel Mulatier. Y luego ya, pues 5 minutos después, llegaba ese último cambio, donde se marchaba Ricky y entraba Villares, que al final pues acababa formando en ese doble pivote en el medio del campo. Insisto que Mulatiri, creo que luchando de espaldas o intentando luchar esos balones aéreos, aportó más que Zaka en esa pugna. Creo que ahí sí que es una buena virtud que tenemos con el italiano, a pesar de que está negado de cara a puerta, las cosas como son. Y ya ahí, a partir de ese gol, lo dicho, si el Depor había ido de menos a más, pues en el momento que le marcan el gol va hacia abajo, cuesta abajo, sin frenos. No, creo que no sé explicarlo de otra manera. Perdón si he sido un poquito bruto, pero creo que no encuentro otra manera de explicar esa última media hora de partido, ¿no? Esos últimos 25 minutos. El Depor, que es verdad que sigue intentándolo, algún remate desde fuera del área, un remate, por ejemplo, de Jeremai, que acaba en este caso bloqueando la defensa, también probó David Mella, y es que si es que, a ver, si nos basamos en los números, nos encontramos con los números del minuto 80. El minuto 80 de partido, que anotaba aquí yo otro tiro bloqueado, puntos suspensivos, como estoy harto ya. En el minuto 80 de partido, 10 tiros totales del Depor, 0 entre palos. 0 entre palos, que eso es lo que más rabia me da. Luego ya, pues evidentemente, en los últimos minutos ves como que no estaba para más el equipo. O sea, no estaba a remolque. O sea, diciéndolo claro, estaba a remolque. Mira que me da rabia, porque yo pienso que plantilla para más, para jugar mucho mejor, pero no sé, no encuentro tampoco yo la explicación de cómo se ha venido abajo tanto el equipo, que muchos evidentemente lo achacaremos a Hidalgo, porque al final evidentemente es mucho más sencillo culpar a uno que culpar a 15, por así decirlo, pero yo creo que esto es algo colectivo. Se pierde en Castellón, se pierde también el gol a veras contra el Castellón, evidentemente opciones de puestos directos de ascenso, pues hombre, a ver, estás ahora mismo a 4 puntos del Racing, que es el segundo clasificado. Imposible no es, me refiero. Imposible no es, porque te queda todavía toda la segunda vuelta prácticamente, hasta la jornada 42, si no me equivoco. Sí, 42, estaba yo aquí pensando, no sé por qué, 42 jornadas en segunda división. Pero claro, es verdad que ves que con esto, si quieres luchar a ascenso directo, no llega, pero mirándolo por el lado positivo, porque siempre intento ver las cosas con el vaso medio lleno, pues al final, bueno, te encuentras que el equipo sigue dentro de sus puestos de playoff. ¿Qué pasa? Que por detrás tienes al Córdoba, que tiene un partido menos, tiene 25 partidos. También está el Málaga pendiente de su partido de mañana. El Ceuta lo mismo. El Almería, que, bueno, está ahí arriba metido, está tercero, ya te ha superado, pero bueno. Evidentemente, vamos a llegar a la próxima jornada contra el Eibar, un Eibar que no ha perdido los últimos 5 partidos, eso ya lo hablaremos en el siguiente vídeo, pero llegas contra un Eibar que tiene 35 puntos, que si te gana se engancha al tren, ¿no? Si está ahora mismo a 6 puntos de playoffs, ahora mismo si gana, se engancha. Al final es ya otra jornada más en la que ya juegas con el miedo a perder posiciones de playoff. Pero bueno, en fin. Ya me diréis qué os parece, qué os ha parecido el partido en comentarios. Os quiero leer también qué os ha parecido el vídeo y demás. Ya sabéis que yo aquí intento hablar con la mayor naturalidad posible. Que por cierto, vaya de la mano del Pucela. Que equipo que sigo poco, pero lo sigo
por quien hacía allí y demás, están puestos de descenso. Me parece terrible la situación por la que pasa, 4 derrotas consecutivas, madre mía. Y además 2 goleadas consecutivas, una contra el Granada, que parecía desahuciado el Granada a principio de temporada y demás, pero mira tú, está ahora mismo fuera de descenso. Pero bueno, en fin, nada, decidme qué os ha parecido el partido en comentarios, ya sabéis que le podéis dar like, os podéis suscribir, ayuda un montón a que crezca el canal y que creemos aquí una pequeña comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.